Derecho administrativo. 1. Definición. Con los antecedentes expuestos en las unidades anteriores, es posible abordar algunas definiciones de nuestra disciplina que tendrán por contenido a la función administrativa como actividad y por ende al procedimiento administrativo, a la administración pública como estructura, y a los derechos y garantías de los particulares o administrados. Si optamos por la función administrativa, desde la concepción jurídica, como componente esencial de la definición que intentamos, diremos que el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que regulan la actividad administrativa de los órganos del poder público, en aplicación del procedimiento administrativo. En sentido negativo, es el conjunto de normas jurídicas que regulan toda actividad estatal que no se produce en aplicación del procedimiento legislativo constitucional o procedimiento jurisdiccional. Judicial. Es la disciplina jurídica que regula toda actividad estatal que se relacione con los elementos esenciales del proceso de administración, planificación, programación, organización, dirección, control, y sanciones disciplinarias y correctivas. Si pretendemos una definición que tenga por componente esencial a la administración pública considerada esta como un conjunto orgánico de entes, diremos que el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que regulan la organización y funcionamiento de los órganos administrativos y 69. Sujetos estatales, subordinados y en relación de tuición, respecto de los órganos del poder público, y las relaciones de aquellos para con los administrados. Dicho de otro modo, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que regulan la organización y funcionamiento de la administración pública. 2. Evolución del derecho administrativo. Si bien el derecho administrativo contemporáneo encuentra sus fundamentos inmediatos en el Estado de Derecho y el principio de legalidad, como consecuencia de un proceso histórico que se inicia con la Carta Magna y el Bill of Rights y transita por la Revolución Inglesa, el constitucionalismo estadounidense y la Revolución Francesa, y en el intervencionismo estatal y el principio de subsidiariedad, está evidenciado que su génesis nos remonta al derecho romano y al estado de policía 20, captando del primero, entre otros, los principios de presunción, de legitimidad, de ejecutoriedad y de jerarquía administrativa. En la Edad Moderna, del estado de policía que se caracteriza por la supremacía y el poder ilimitado del príncipe para procurar el orden público y el bienestar colectivo, derecho de policía o ius politiae, por la irresponsabilidad de sus actos del príncipe que constituyen antecedentes de los primero denominados actos de imperio y luego de gobierno o institucionales, y por la inexistencia de derechos subjetivos, se recogen las instituciones de la expropiación por utilidad pública y la competencia administrativa territorial. 2.1 El Estado de Derecho y el principio de legalidad. Coincidentemente, se sostiene 21 que como fundamentos inmediatos y determinantes del derecho administrativo es necesario. 20 Casagne, Juan Carlos, OUVICIT pies 103 a 106, Gordillo, Agustín, OBCIT pies 2-2 a 2-8. 21 Casagne, Juan Carlos, OBCIT pies 112 a 115, en el mismo sentido confrontar. Entrena Cuesta, Rafael, Curso de Derecho Administrativo, edit. Tecnos. Y diagonal 1 décima edición, pies 44, 48 y 49, Madrid 1993, García de Enterria. Referirnos al Estado de Derecho y al intervencionismo estatal en la gestión de intereses colectivos a partir del principio de subsidiariedad. Con el Estado de Derecho se establece el principio de legalidad, la separación de poderes, funciones, y la consagración de los derechos y garantías de las personas frente a los actos del poder público. No es posible la comprensión del derecho administrativo contemporáneo antes de la separación de funciones y del reconocimiento de derechos a los administrados frente a los actos de la administración estatal. Antes de la Revolución Francesa y del Estado de Derecho, que implica el sometimiento de los órganos del poder público a la Constitución y a las leyes para la realización del bienestar común, el Estado se encuentra personificado en el monarca que es legibus solutus quien hace las leyes, las ejecuta e imparte justicia,
y por lo demás no rinde cuentas a sus súbditos de sus actos. 3. Sumisión de la administración al derecho. Como resultado del sometimiento de los órganos del poder público a la Constitución y a las leyes, tenemos la sumisión de la administración pública al derecho. Sin embargo, los procesos de adecuación de las actuaciones administrativas a las normas jurídicas han sido diferenciados. En algunos países las actuaciones administrativas se han sometido al derecho privado, y en otros al derecho público. De dichos procesos, han surgido básicamente dos sistemas que la doctrina ha denominado, el sistema francés o de régimen administrativo, y el sistema inglés o rule of law, cuyas características se desarrollan a continuación. 22. Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Obsit tomo primero, ps. 20 y 21, de Avis, Julio Alberto, al citar a Sanovini y al profesor colombiano José Joaquín Castro Martínez, Obsit, ps 88,97, Fernández, Lindo Obsit página 111, Rotondo Tornaria, Felipe, Obsit, ps. 10 y 11. 22 Entrena Cuesta, Rafael, Obsit ps. 50 a 59, Garrido Falla, Fernando Obsit ps. 86 a 109, 127 a 137, Martínez López Muñiz, José Luis, Obsit ps 128-131. 3.1 Sistema francés o de régimen administrativo. Droit administratif. La administración pública en el Estado de Derecho que se configura a partir de la Revolución Francesa de 1789, se encuentra sometida al derecho administrativo y no a la ley civil o derecho común. Lo administrado se encuentran en cierto grado de inferioridad respecto de la administración, lo cual sin embargo no constituye un desconocimiento del Estado a los derechos y garantías de aquellos, toda vez que el Estado precautela intereses colectivos. A partir de la separación de poderes tal y como fue introducida en la legislación francesa, las controversias que se suscitan en ocasión de actuaciones administrativas son de conocimiento o competencia de tribunales administrativos independientes del Poder Judicial. La jurisdicción contencioso-administrativa especial tiene como instancia máxima el Consejo de Estado. La administración goza de prerrogativas imperativas, potestad imperativa o de mando, del privilegio de autotutela, privilegio de la acción de oficio, o potestad ejecutiva, que le permite ejecutar por sí misma sus actuaciones. A lo largo del siglo XIX, el sistema francés termina por implantarse en toda la Europa continental y en cada país con sus propias peculiaridades. Alemania, justicia administrativa confiada a tribunales administrativos especializados integrados al Poder Judicial. Italia, la justicia administrativa encomendada a tribunales administrativos y tribunales ordinarios, según se trate de intereses legítimos y derechos subjetivos, respectivamente. España, justicia administrativa encomendada a los tribunales contencioso-administrativos especializados que forman parte del Poder Judicial. En Francia, la jurisdicción contencioso-administrativa la integra el Consejo de Estado como instancia de casación, las Cortes Administrativas de Apelación y los tribunales administrativos. 3.2 Sistema inglés o del Rule of Law. La administración pública en el Estado de Derecho que se configura a partir de la Revolución Inglesa de 1688, se encuentra sometida al derecho privado o ley común, common law. La legalidad de la actividad administrativa es controlada por tribunales ordinarios que forman parte del Poder Judicial, pero las normas aplicables y el procedimiento a seguir no son las mismas que rigen para las controversias entre particulares. Se debe diferenciar las relaciones de la administración y los particulares, reguladas por el derecho privado de aquellas reguladas por el derecho administrativo. La administración tiene potestad reglamentaria y potestad ejecutiva para ejecutar por sí misma sus actuaciones administrativas, privilegio de la acción de oficio, privilegio de autotutela. A lo largo del siglo XIX, el sistema inglés reduce su ámbito de aplicación a Inglaterra y a los países de habla inglesa. En los Estados Unidos de Norteamérica, las actividades de interés público o de utilidad pública, public utilities, están sometidas a reglamentación administrativa, potestad reglamentaria de la administración.
y el control de la actividad administrativa es competencia de los tribunales ordinarios del Poder Judicial. Entrenacuesta sostiene que, hoy existe en Inglaterra una serie de normas que atribuyen a la Administración prerrogativas del mismo tipo de las que ésta posee en los países de la Europa continental. Lo que equivale a afirmar la existencia del derecho administrativo en aquel país, no puede, por tanto, mantenerse en la actualidad la existencia de dos sistemas de sometimiento de la administración al derecho, que constituyen únicamente un simple recuerdo histórico. 23. El profesor Guido Santiago Tavil señala que el principio de legalidad propio del Estado de Derecho presupone que toda violación formal o material a la legalidad sea rectificada por la propia estructura administrativa o resulte al menos susceptible de ser. 23 Entrenacuesta, Rafael, Opsit pie 56 y 58. Impugnada ante quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional. 24. El profesor Tavil explica que la jurisdicción contencioso-administrativa se ha organizado en tres grupos de sistemas, a saber, el sistema administrativo francés o de jurisdicción administrativa a través de tribunales administrativos y el Consejo de Estado, los sistemas judicialistas, como el sistema norteamericano y el sistema inglés, en los que la revisión judicial de la actividad administrativa fue otorgada al Poder Judicial, y los sistemas mixtos, como el italiano, en los que coexisten la jurisdicción general en sede administrativa y la jurisdicción especial en sede judicial. 25. Nuestro país asimila el sistema judicial, así la Ley número 2341, de 23 de abril de 2002, de procedimiento administrativo, en su artículo 4 inciso I, expresamente reconoce y establece el principio de control judicial, por el que el Poder Judicial controla la actividad de la administración pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables. A su vez, el artículo 70 de la referida norma legal, prevé que resuelto el recurso jerárquico, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo, ante la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia. La Ley número 620, de 29 de diciembre de 2014, transitoria para la tramitación de los procesos contencioso y contencioso administrativo. Y los artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, abrogado por la Ley número 439, de 19 de noviembre de 2013, Código Procesal Civil, norman el procedimiento de ambos procesos, y las instancias jurisdiccionales judiciales que los conocen resuelven, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa como parte de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa como parte de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia. 24 Tavil, Guido Santiago. Administración y Justicia, Ediciones Di Palme, tomo primero. Buenos Aires, 1993, página 51. 25 Tavil, Guido Santiago. Opsit, ps. 54 a 73. 4 fuentes del derecho administrativo. En principio, son fuentes del derecho administrativo, todas las fuentes del derecho en general, y en específico aquellas que regulen el ejercicio de la función administrativa estatal, el procedimiento administrativo, la organización y competencias de los órganos administrativos y sujetos estatales que forman parte de la administración pública, nacional, departamental, provincial, municipal, la conducta de los servidores públicos que ejercen funciones administrativas, y los derechos y garantías de los administrados frente a la administración, a saber, la constitución política del Estado, las leyes formales, las leyes materiales, decretos y resoluciones, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, circulares, instructivos, memorándums, de las cuales, nos referiremos a las 3 primeras, por ser parte del ordenamiento jurídico positivo vigente. 4.1 Constitución Política. En la Constitución Política del Estado Boliviano, vigente desde el 7 de febrero de 2009, encontramos una serie de normas que se refieren al objeto del derecho administrativo, entre las que podemos citar las relativas al régimen descentralizado y de autonomías, art. 1,
a la organización del órgano ejecutivo nacional, art. 165, a las atribuciones del presidente del Estado, art. 172, a los ministerios de Estado, art. 175, al Consejo de la Magistratura, art. 193, al órgano electoral plurinacional, art. 205, a la Contraloría General del Estado, art. 213, a la Defensoría del Pueblo, art. 218, al Ministerio Público, art. 225, a la Procuraduría General del Estado, art. 229, a los servidores públicos, art. 232, a las Fuerzas Armadas del Estado, art. 243, a la Policía Boliviana, art. 251, a los departamentos descentralizados, art. 274, a los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales, art. 277 y 279, a los órganos ejecutivos de las regiones autónomas, art. 281, a los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos municipales, art. 283, a las competencias administrativas privativas del nivel central, art. 298, a las competencias administrativas compartidas entre el nivel central y las entidades territoriales, art. 299, a las competencias administrativas exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales, art. 300, a las competencias administrativas exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, art. 302, a las competencias administrativas exclusivas de las autonomías indígena originaria campesinas, art. 304, a las empresas y entidades económicas de propiedad estatal, art. 309, a la Administración Estatal de los Recursos Naturales, art. 311, a la función del Estado en la economía, art. 316, a las políticas económicas, art. 318, a la política fiscal, art. 321, a la política monetaria, art. 326, a la política financiera, art. 330, a los bienes y recursos del Estado y su distribución, art. 339. 4.2 Leyes formales. Desde la concepción jurídica, son leyes formales aquellas que han sido sancionadas y promulgadas de conformidad a lo establecido en el procedimiento legislativo constitucional, y en el procedimiento legislativo establecido en los estatutos autonómicos de los gobiernos autónomos departamentales y en las cartas orgánicas de los gobiernos autónomos municipales. Entre las leyes formales, sancionadas por el órgano legislativo nacional, que norman la organización y funcionamiento de los entes que realizan funciones jurídicamente administrativas, podemos citar la Ley número 870, de 13 de diciembre de 2016, del Defensor del Pueblo. La Ley número 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia. La Ley número 482, de 9 de enero de 2014, de Gobiernos Autónomos Municipales, para aquellas entidades territoriales autónomas municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y diagonal o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias. Ley número 165, de 16 de agosto de 2011, General de Transporte. La Ley número 070, de 20 de diciembre de 2010, de Educación Avelino Siñán y Elizardo Pérez. La Ley número 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización, que regula el régimen de autonomías, estableciendo los tipos de autonomía, el procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración de estatutos y cartas orgánicas, régimen competencial y económico-financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, y el marco general de la participación y el control social en dichas entidades. Ley número 3545, de 28 de noviembre de 2006, de reconducción comunitaria, modificatoria de la Ley número 1715, de 18 de octubre de 1996, del Servicio Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional de Reforma Agraria. La Ley número 3058, de 17 de mayo de 2005, de hidrocarburos. La Ley número 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano.
La Ley número 2341, de 28 de abril de 2002, de procedimiento administrativo, que norma el procedimiento administrativo, aplicable a las actuaciones de la administración pública. La Ley número 2027, de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público, que regula las relaciones de los servidores públicos para con el Estado, estableciendo sus derechos, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, incentivos, sanciones. La Ley número 1874, de 22 de junio de 1998, de concesiones de obras públicas de transporte, para la construcción de carreteras y caminos. La Ley número 1715, de 18 de octubre de 1996, del Servicio Nacional de Reforma Agraria, que norma la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria encargado de la dotación, distribución y reagrupamiento de la propiedad agraria. La Ley número 1700, de 12 de julio de 1996, forestal, que norma el aprovechamiento de los recursos forestales. La Ley número 1604, de 21 de diciembre de 1994, de electricidad. La Ley número 1600, de 28 de octubre de 1994, del Sistema de Regulación Sectorial, que regula el control de los sectores de electricidad, transporte, aguas, telecomunicaciones, minería e hidrocarburos. La Ley número 1333, de 27 de abril de 1992, del Medio Ambiente. La Ley número 1178, de 20 de julio de 1990, de los sistemas de administración, fiscalización y control, gubernamentales, que regula los sistemas de administración y control, a objeto de programación, organización, ejecución y control de la inversión de los recursos públicos. Y que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad de sus actos. La Ley de Expropiación, de 30 de diciembre de 1884. Es pertinente precisar, que las actividades forestales, mineras, tributarias, agrarias, forman parte de la función administrativa del Estado y se producen en aplicación del procedimiento administrativo general, previsto en la Ley número 2341 de procedimiento administrativo, y en los procedimientos administrativos establecidos en sus normas jurídicas específicas, de allí que dichas normas jurídicas que las regulan, sean de derecho administrativo. Por consiguiente, resultan actuaciones o funciones jurídicamente administrativas, del Estado, las concesiones, patentes, autorizaciones, permisos, expropiaciones, reversiones, en materia minera, forestal, agraria e hidrocarburos, los actos por los cuales se establezcan obligaciones tributarias, las multas por incumplimiento de deberes formales, por infracciones tributarias, las autorizaciones a favor de contribuyentes, la absolución de consultas tributarias, los recursos de revocatoria, de alzada y jerárquico, los recursos administrativos de alzada y jerárquico en materia tributaria, que consignan las precitadas normas. 4.3 Leyes materiales. Considerando la función legislativa, desde la concepción material, que toma en cuenta la naturaleza propia de la actividad, tenemos que son leyes materiales aquellas normas de alcance general, obligatorias y coercibles, que emanan de cualquiera de los órganos del poder público, tal es el caso de los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas nacionales, decretos departamentales, resoluciones administrativas departamentales, decretos municipales, resoluciones administrativas municipales. Entre otras normas, además de los decretos supremos reglamentarios. De las leyes formales referidas en el numeral que antecede, podemos citar el Decreto Supremo número 0181, de 28 de junio de 2009, que establece las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios para el sector público. El Decreto Supremo número 0071, de 9 de abril de 2009, que elimina las superintendencias, general y sectoriales, y crea las autoridades de fiscalización y control social en los sectores de transportes y telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico,
electricidad, bosques y tierra, pensiones, y empresas, determina su estructura organizativa, y define sus competencias. El Decreto Supremo número 29.894, de 7 de febrero de 2009, de estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. El Decreto Supremo número 29.215, de 2 de agosto de 2007, reglamentario de la Ley número 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley número 3545 de Reconducción Comunitaria. La Resolución Suprema número 225.558, de 1 de diciembre de 2005, que norma el sistema de presupuesto. La Resolución Suprema número 225.557, de 1 de diciembre de 2005, que norma el sistema de programación de operaciones para las entidades estatales. La Resolución Suprema número 222.957, de 4 de marzo de 2005, que norma el sistema de contabilidad integrada. El Decreto Supremo número 27.310, de 9 de enero de 2004, reglamentario de la Ley número 2492 Código Tributario Boliviano. El Decreto Supremo número 27.113, de 23 de julio de 2003, reglamentario de la Ley número 2341 de Procedimiento Administrativo. El Decreto Supremo número 26.115, de 16 de marzo de 2001, que norma el sistema de administración de personal. El Decreto Supremo número 25.749, de 20 de abril de 2000, reglamentario de la Ley número 2027 del Estatuto del Funcionario Público. El Decreto Supremo número 25.134, de 21 de agosto de 1998, del Sistema Nacional de Carreteras. La Resolución Suprema número 218.056, de 30 de julio de 1997, que norma el sistema de tesorería del Estado. La Resolución Suprema número 218.041, de 29 de julio de 1997, que norma el sistema de crédito público. La Resolución Suprema número 217.055, de 20 de mayo de 1997, que norma el sistema de organización administrativa. La Resolución Suprema número 216.768, de 18 de junio de 1996, que norma el Sistema Nacional de Inversión Pública.